Oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Latanet. Como saben ustedes, nos encontramos ya en la fase 1 del paso hacia la recuperación de la normalidad tras el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus y adquieren protagonismo esta semana los debates sobre la recuperación tras la crisis, tanto en lo que se refiere a la preparación de los sistemas de salud contra situaciones futuras, incluyendo la búsqueda de una vacuna y la dotación de equipos y material sanitario suficientes y adecuados, y en lo que se refiere también a la recuperación económica. Vamos a empezar ofreciéndoles las intervenciones ante el Pleno del Parlamento Europeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, la institución de la Unión Europea en la que se sientan los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE, Charles Michel. Intervenciones en las que abordan estos temas, incluido el de la creación de un fondo de recuperación y su encaje en los presupuestos de la Unión a largo plazo, lo que se llama el marco financiero plurianual. Empezamos con la presidenta von der Leyen. Gracias, señor presidente. Querido Charles Michel, señorías, en los 70 años tras la declaración de Schuman, las crisis y los retos se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Europa no solo ha estado siempre unida en la diversidad, sino a veces también en la adversidad. Hoy, ante esta adversidad, este periodo de crisis, Europa necesita más que nunca unidad y determinación, aparte de ambición. Dentro de este espíritu, trabajamos en la Comisión Europea para ofrecer un plan de recuperación ambicioso para Europa, como ya dicen ustedes en su resolución de hoy. Señorías, todos sabemos por qué es necesario actuar. Durante las últimas semanas me han oído hablar ustedes de qué es lo que Europa debe hacer. Hoy voy a hablar de cómo actuar. Voy a presentarles la arquitectura y las características principales del plan de recuperación ambicioso que barajamos ahora y que queremos desarrollar. Pero para hacerlo tenemos que entender bien la anatomía de esta crisis. Y permítame que haga 3 observaciones antes de proceder al análisis. Ya antes ha habido recesiones, pero nunca ha habido una hibernación cerrando la economía como esta vez. Las cadenas de suministro han quedado severamente afectadas al borde del colapso total, con lo cual el relanzamiento de la economía no va a ser un volver a las cosas como si nada. Habrá que volver gradualmente, con cautela. Mientras que los colegios estén cerrados, sabemos que muchos padres seguirán en modalidad de teletrabajo. Y las medidas de seguridad tendrán que seguir en pie, y con razón. Las empresas tendrán que cambiar su forma de trabajar. O sea, nos recuperaremos, pero se llevará tiempo esta recuperación. Segunda observación. El virus es el mismo en todos los Estados miembros, eso es cierto, pero la capacidad de respuesta y de amortiguar el choque ha sido muy diferente. Sabemos que hay países y regiones cuyas economías están basadas en servicios de cara al cliente, con mucho turismo, que han sufrido enormemente. Y también las regiones que primero sufrieron el virus también han tenido que lamentar el peor azote. Sabemos lo que está sufriendo España en gestionar la pandemia. Otros tuvieron más previsión en enfrentarse a la pandemia. Sabemos que todos han estado intentando respaldar a las empresas y a los trabajadores en la mejor medida posible. A nivel europeo hemos querido ser rápidos y efectivos con cláusulas generales de flexibilización y permisión de ayudas de Estado en todas las fases de esta crisis. Pero cada Estado miembro tiene una estructura fiscal diferente, con lo cual las ayudas y las medidas económicas calan de manera diferente.
Lo que tenemos que hacer ahora es frenar que se resquebraje la igualdad de condiciones de operación en el mercado económico. En el plan de recuperación tenemos que basarnos en las prioridades europeas, entendiendo que es esencial el papel que tenga que jugar el Parlamento Europeo. Para mí es obvio que este Parlamento tiene que seguir ejerciendo el control democrático y seguir sancionando todo el paquete de medidas europeas para la recuperación, al igual que sanciona el presupuesto general de la Unión Europea. Bien, antes de pasar al detalle, digo que el paquete de recuperación tiene dos ramas. Primero, están las MFF, las perspectivas financieras plurianuales, ya muy conocidas, inscritas en el contexto presupuestario, y aparte de lo que sea la palanca presupuestaria europea, habrá un instrumento financiado a través de otro concepto, que la Comisión pueda acudir a los mercados de capital a obtener dinero para que la globalidad de ese dinero del instrumento de recuperación luego se canalice a través del presupuesto europeo, o sea, a través de los programas europeos. Y por eso, repito, el Parlamento Europeo va a tener el mismo papel de control en el gasto del plan de recuperación como lo tiene ya en el gasto de las perspectivas financieras plurianuales. ¿A dónde irá destinado ese dinero? Pues en tres pilares. El primer pilar será para ayudar a los Estados miembros para que se recuperen, para que reparen el daño causado y salgan más fuertes de la crisis. El grosso de ese dinero se gastará en ese primer pilar como nuevo instrumento de recuperación y resiliencia que se creará en los Estados miembros para financiar inversiones clave y fondos clave de inversión que sean compatibles con las políticas europeas. Es decir, allanando así el camino de inversiones neutrales climáticamente, sometido todo al control del semestre europeo, independientemente de que los Estados miembros formen parte de la zona euro o no. Se aplicará sobre todo a las partes de la Unión más afectadas y donde las necesidades de reforzar el aguante económico sean más perentorias. Y luego en el segundo pilar habrá una segunda parte de que la Comisión refuerce el Fondo de Cohesión. Irá más allá de la dotación habitual de cohesión en el MFP. Es un dinero que se va a distribuir en función de la severidad del impacto socioeconómico de la crisis. Segundo pilar, relanzar la economía y conseguir movilizar nuevas inversiones privadas. Ya antes de la crisis sabíamos que necesitábamos grandes niveles de inversiones privadas en sectores tecnológicos, inteligencia artificial, 5G, energías renovables, offshore, etcétera. Lo único que ha cambiado ahora es que esta crisis ha hecho que esa necesidad sea todavía mayor que antes. Por eso queremos reforzar InvestEU y crear por primera vez un nuevo instrumento estratégico de inversión, instrumento que ayudará a invertir en las cadenas de valor claves para la resiliencia y la autonomía estratégica. En la crisis lo hemos visto, cómo dependemos de las cadenas de suministro, por ejemplo, el sector farmacéutico. Europa, por tanto, tiene que ser capaz de producir por sí misma los medicamentos críticos. Pero para todo ello necesitamos empresas saludables, fuertes, que inviertan a su vez en Europa. Y por eso, en el segundo pilar, proponemos un nuevo instrumento de solvencia que nos ayudará a empatar las necesidades de recapitalización de empresas que corren peligro por el confinamiento, siempre y cuando esas empresas tengan su sede en la Unión Europea. Y en cuanto al tercer pilar, versa sobre cómo extraer conclusiones de esta crisis. En los últimos meses hemos visto lo que es importante, qué ha funcionado bien y qué necesita mejorar.
tenemos que reforzar, por tanto, programas que se han demostrado valiosos en la crisis, como por ejemplo RESC-EU o Horizonte Europa. Y también crearemos un nuevo programa de la Unión Europea para la salud. Y garantizaremos que podemos apoyar a nuestros socios, reforzando nuestros instrumentos de vecindad, desarrollando la cooperación internacional y también reforzando la ayuda a la preadhesión. Señorías, resumiendo, este es el aspecto del instrumento de recuperación. Se centra allá donde están las mayores necesidades y los mayores potenciales. El instrumento de recuperación es a corto plazo y concentrado en los primeros años de la recuperación. Incluirá subvenciones, incluirá la posibilidad de que haya un front load de la inversión ya durante este año, modelos de financiación además basados en garantías nacionales, y no olvidemos que no empezamos de cero. El instrumento de recuperación complementa 3 redes de seguridad que tenemos, y el programa SHORT, la disponibilidad de financiación del BEI y el instrumento de estabilidad europeo. Junto con el marco financiero plurianual, esta va a ser la respuesta ambiciosa que necesita Europa, una respuesta que incluye nuevos recursos propios necesarios para nuestro presupuesto, tal y como propuso la Comisión en 2018, una respuesta que además refleja nuestros valores comunes, con un mecanismo para proteger el Estado de Derecho. Una respuesta que se fundamenta en la necesidad, pero que está diseñada mirando al futuro. Por tanto, es una respuesta nacida de la crisis, pero que quiere invertir en el futuro. Y se trata de la solidaridad, no tanto entre Estados miembros, sino también entre generaciones. Porque, señoras y señores, antes o después, los investigadores y científicos encontrarán una vacuna contra el virus, el coronavirus, pero el cambio climático continuará progresando. Y tenemos, por tanto, que invertir en un futuro limpio. Nuestras inversiones en recuperación y reconstrucción tienen precio. Pero si aumentamos el nivel de deuda, lo tendrán que soportar nuestros hijos. Y lo menos que podemos hacer es invertir ese dinero en su futuro, para combatir el cambio climático y para que los efectos negativos del cambio climático se mitiguen y no al contrario. Por tanto, no podemos continuar con métodos de trabajo del ayer. Tenemos que asumir la oportunidad que tenemos ante nosotros con valor para pasar a construir una economía limpia, renovable, que pueda servir de seguridad para el futuro de nuestros hijos y nietos. Porque todo esto que planteo no va a ser suficiente para restañar todas las heridas de esta crisis, pero sí queremos asumir nuestra responsabilidad para mitigar las diferencias y diversidades en el impacto de la crisis que hay entre Estados miembros y para poder dar los adelante, para invertir, como digo, en nuestras jóvenes generaciones. Estoy convencida de que una Europa unida estará a la altura del desafío. ¡Viva Europa! Adelante Europa. Gracias. Gracias, presidente von der Leyen. Pasamos a continuación a oír al presidente Charles Michel. Señor presidente, queridos miembros del Parlamento Europeo, en primer lugar, gracias por darme de nuevo esta oportunidad para intervenir aquí. Esta crisis no conoce precedentes. Es decir, necesitamos tomar decisiones nunca vistas antes. Estoy convencido de que una estrecha cooperación entre las instituciones europeas y democráticas y abiertas será algo esencial en los próximos meses. Quiero compartir con ustedes una serie de comentarios después de la 4ª videoconferencia del último Consejo Europeo. Como ya saben, hemos adoptado pautas bastante severas. La primera, respaldar las propuestas de los ministros de Hacienda para movilizar
540.000 millones de euros para respaldar a trabajadores, empresas y Estados miembros. Queremos que los Estados miembros y sus ministros de Hacienda apliquen una serie de medidas hasta el 1 de junio. Aunque sabemos todos, tanto aquí como en el Consejo Europeo, que esto no bastará. Digo que este Consejo Europeo ha sido la ocasión para cambiar del modo de gestión de crisis a corto plazo para pasar más bien a una perspectiva a medio plazo y una visión a largo plazo de las acciones necesarias para debatir bien sobre cómo orientar la estrategia de recuperación, cómo poder abordar esta estrategia para defender nuestro modelo económico y social. Señorías, esta cuarta videoconferencia ha sido la ocasión de debatir basándonos en la hoja de ruta para el relanzamiento económico preparado en el programa de la Comisión Europea. En esta ocasión hemos podido presentar 4 capítulos y hoy aquí nos vamos a centrar sobre todo en 2 aspectos que han formado parte del debate y que seguirán movilizándonos. El primer punto consiste en que sigamos movilizados para preservar el mercado interior y reforzarlo. Queremos saber cómo considerar que los retos que existían antes de esta pandemia luego se queden y no desaparezcan. La agenda climática, por ejemplo, antes del inicio de esta pandemia ya hubo decisiones de alcance histórico adoptadas en el Consejo Europeo con el apoyo del Parlamento Europeo para tener en cuenta que la neutralidad climática de la Unión Europea debe movilizarnos a todos y que debemos respaldar a nuestras empresas en la transformación económica y social y digital. Tenemos que seguir actuando más que nunca en esa dirección, considerando que clima y agenda digital forman parte ambos de nuestro proyecto común. El mercado interior también se ha tratado desde la perspectiva de la autonomía de nuestros mercados. Tenemos que extraer las lecciones que convenga y conseguir relocalizar producción en Europa. Para citar algo ya dicho el Consejo Europeo, fomentemos el Made in Europe. En esta crisis hemos visto la importancia estratégica de poder disponer de producción propia. Aparte de este compromiso a favor del mercado interior, hemos visto la solicitud de la Comisión Europea de ver cómo se han visto afectados diferentes ecosistemas de la Unión Europea. Queremos disponer ya la semana que viene de más información. El segundo punto crucial de este Consejo en videoconferencia ha sido la financiación. La necesidad de desarrollar una estrategia importante para movilizar más recursos basándonos en instrumentos fuertes. Primero, el presupuesto europeo. Hemos celebrado en los últimos meses muchos debates sobre esta cuestión del presupuesto europeo, pero ahora es más urgente que nunca. Tenemos que readaptar nuestra estrategia para tener en cuenta las graves consecuencias de esta crisis. Pero esto no bastará. El próximo presupuesto europeo debe conseguir que estemos unidos. Tenemos que lanzar un fondo de recuperación para movilizar más medios y para identificar nuestras prioridades en el futuro. En este contexto de los 2 instrumentos que hay que movilizar, se me ha pedido que se considere una estrategia tipo Plan Marshall. Y lo repito aquí, tenemos que trabajar sobre lo que yo preferiría llamar un plan de Gasperi, citando al padre fundador de la Unión Europea, de Gasperi. Hay que buscar juntos modalidades de financiación. Tenemos que identificar la amplitud de los créditos necesarios y del dinero necesario y ver cómo se apalanca ese proceso de transformación y relanzamiento.
y cómo podemos movilizar con eficacia los recursos necesarios para que tengamos éxito en esta recuperación económica deseada. En el debate de recuperación y transformación recibiremos una serie de propuestas de la Comisión Europea teniendo en cuenta ella el impacto de la pandemia. Aparte de todo esto, quiero insistir en otro punto adicional, aprovechando el momento privilegiado que ustedes me conceden. No perdamos de vista, por favor, que el objetivo esencial del proyecto europeo, desde su lanzamiento, desde la Segunda Guerra Mundial, no solo fue la paz y la prosperidad, sino la idea de que juntos, cooperando juntos y trabajando juntos en aras de más unidad y prosperidad, afrontamos los retos que encaramos. Aquí reposa el núcleo de la convergencia europea como idea. Queremos que desaparezcan las desigualdades, las disparidades y las diferencias. Es esencial convencer no solo a todos los Estados miembros que esta crisis debe servirnos de excusa, de pretexto para agravar divergencias y para que aumente la brecha de la disparidad en la Unión Europea, sino todo lo contrario. Hay que relanzar la voluntad común de que haya más convergencia y cohesión y más integración europea. Más que nunca estoy convencido de que esta crisis revela hasta qué punto necesitamos más cooperación, más convergencia y más integración, y no lo contrario, porque lo contrario sería mucha más fragilidad y mucha incapacidad. Por tanto, ante este impacto global necesitamos respuestas globales. Para terminar, hay otro punto también muy importante y ya vemos primeras secuelas en la economía europea, como el sector turístico y de la industria aérea. Tenemos que trabajar sobre una serie de propuestas que plantea la Comisión y recomendaciones, aunque también los Estados miembros sean responsables para regular todo lo que afecta a sus fronteras y el turismo, claro. Pero queremos que los Estados miembros se reúnan alrededor de la misma mesa, tirando todos unidos, viendo que abramos las fronteras intraeuropeas lo antes posible, en cuanto sea posible, porque hay que volver a garantizar la libre circulación de las personas y la capacidad de ir reabriendo ese movimiento económico general. Eso es de gran relevancia para relanzar la economía también a nivel social. Pero necesitamos que los Estados miembros se pongan de acuerdo para que se pongan de acuerdo al unísono, reforzando la capacidad de aguante de la Unión Europea. Luego, que esto no esté vinculado al último debate del Consejo Europeo, y ahora que estoy delante de ustedes, quiero insistir en que la primacía del derecho europeo es un tema central cuando queremos que progresen las ideas europeas y la cooperación europea. El papel del Tribunal Europeo de Justicia debe ser uno central para garantizar una interpretación uniforme del derecho europeo. Hace 70 años, Robert Schuman expresó a través de una declaración que constituye hoy en día todavía ese pilar básico de la fundación de la Unión Europea, algo de lo más innovador para la gente de antaño. Antes, durante generaciones, la gente se replegaba en la desconfianza frente a los demás. En los campos de batalla de las guerras europeas, cada uno encuentra su propia motivación para afrontar ahora una serie de retos. Ahora ya la situación es diferente a la de hace 70 años, porque la crisis es global y grave, sin precedentes.
hace 70 años hizo falta creatividad y recursos e innovación, aparte de osadía y valentía, para salir de surcos que durante decenios habían arrastrado a la sociedad hacia abajo, hacia el fango. Hace falta, por tanto, audacia, innovación y creatividad para conseguir que ante el drama de esta crisis, a pesar de toda la desgracia que tanto ha afectado a nuestras familias, encontremos recursos de energía transformadora para culminar el proyecto europeo, que es una de las más bellas ideas de la historia, para que ciudadanos juntos puedan asumir el reto que nos espera y cumplir el núcleo del proyecto, que es defender la dignidad de la persona dentro de una sociedad que proteja y unos conjuntos de sociedades unidas para poder afrontar el futuro con más optimismo. Michel. Gracias, presidente Michel. Y ahora retomamos, si les parece, el Brexit. Vamos a ofrecerles unos fragmentos de una entrevista que tuve la ocasión de realizar a Michael Murphy, el presidente de la Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones, desde el 13 de febrero de este año. Una entrevista durante la pasada semana europea de las regiones y las ciudades, antes de la ratificación del acuerdo del Brexit por el Reino Unido y la Unión Europea. Como saben, las negociaciones para la relación futura entre el Reino Unido y la UE se están viendo afectadas en alguna medida también por la pandemia de coronavirus, y eso está haciendo más difícil la posibilidad de cerrar un acuerdo sobre esta materia, la de la relación futura, antes de la fecha límite prevista, la del 31 de diciembre de este año. El señor Murphy es miembro del Consejo del Condado de Tipperary en Irlanda y presidirá el trabajo de la Comisión Económica del Comité durante los 2 primeros años y medio del nuevo mandato de 5 años. El papel principal de la Comisión de Economía del Comité de las Regiones es ayudar a dar forma a la toma de decisiones de la Unión Europea sobre política industrial, política de pequeña y mediana empresa, política económica y monetaria, gobernanza económica, semestre europeo, mercado interior, comercio internacional y aranceles, contratación pública, así como la política de competencia y ayudas estatales, presentando las opiniones de las ciudades y regiones de Europa. Empezamos con una breve presentación del señor Murphy. La entrevista está grabada en inglés. Yo les iré trasladando un resumen del contenido. So my name is Councillor Michael Murphy. I'm a regional and local public representative councillor from the southeast of Ireland. I'm in local and regional politics since 2009, a member of the Committee of the Regions since 2014, having been appointed by the Irish Prime Minister at the time, and since then I've been elevated in 2016 to head the Irish delegation to the EU Committee of the Regions. So I suppose over the last 12 months, if we reflect on the last months, first of all, because I think that's important, just briefly, a lot of uncertainty around Brexit. In the last 12 months, I do want to highlight that the Committee of the Regions has been very active in the whole Brexit debate, in particularly analysing the impact that Brexit will have on the EU 27 regions. And of course, it's no surprise that the conclusion of those assessments is that while many regions will be impacted, Irish regions in particular will be the most impact, ironically, outside of UK regions themselves. And within that, shall we say, regional assessment, sectors like the agri-food sector will be particularly impacted. So if we go back 12 months ago, September, October 2018, a lot of uncertainty, nobody had any answers. Fast forward then to November 2018, and we saw the withdrawal agreement. Bien, parte, además de presentarse, el señor Murphy destacaba la labor desarrollada por el Comité de las Regiones, muy activo en el debate en torno al Brexit, y se hacía eco de la incertidumbre en torno al impacto del Brexit en Irlanda y de cómo los estudios concluyen que Irlanda será el territorio de la Unión Europea que se verá más afectado, con especial mención al sector de la industria agroalimentaria irlandesa.
And one thing I want to stress about the withdrawal agreement is that the withdrawal agreement was a result of 15 months of the most tortuous negotiations. I think the Secretary General of the European Commission or the European Parliament described it as a diplomatic masterpiece, and I think it was absolutely correct. But what the withdrawal agreement is, it's a compromise. It's a compromise between the EU27 and the UK government at the time, and I think that's really important because there's a narrative coming out at the moment that the EU is unwilling to negotiate. This is the mantra coming from the UK Prime Minister. But in fact, the withdrawal agreement was a compromise. It was a compromise on issues like citizen rights, on the financial settlement, compromise in terms of issues around and protecting the Good Friday Agreement. And by that I mean ensuring an all-Ireland economy, protecting the integrity of the single market, and most importantly ensuring no hard border on the island of Ireland. The withdrawal agreement was approved by the EU27, approved by the British Prime Minister, approved by the British government, signed off by Cabinet, but regrettably failed to get ratification by the UK Parliament. On 3 occasions it was put before Parliament, and unfortunately on 3 occasions it was rejected. But I do want to stress this was a compromise agreement, and I want to dispel the narrative that the EU is unwilling to negotiate. It has negotiated significantly in terms of reaching that withdrawal agreement. So we fast forward then, we've all seen the chaotic scenes in the UK Parliament over recent months. I'm going to refrain from commenting on those chaotic scenes because I don't think it would be in the best interest of anybody to offer public commentary on that. We've seen a UK Prime Minister elected in Boris Johnson. There's been a lot of talk from Prime Minister Johnson, but thankfully in the last number of weeks, last week we had a set of written proposals to try and break the impasse. Aquí el señor Murphy sobre las duras negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la salida del Reino Unido y del compromiso adquirido a través de ese acuerdo, compromiso entre la Unión Europea y el Reino Unido. Eran tiempos en los que el Parlamento británico tomó por costumbre rechazar el texto del acuerdo negociado por su gobierno, provocando el estancamiento del proceso hasta la elección de Boris Johnson como primer ministro. Recordaba el señor Murphy que el objetivo básico del acuerdo era el compromiso sobre cuestiones como los derechos de los ciudadanos, la protección del acuerdo de Viernes Santo, vital, como saben, para garantizar la paz en Irlanda, preservar la economía en la isla de Irlanda, proteger la integridad del mercado único de la Unión Europea y evitar una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Now, what I'd say about those written proposals is that while they're welcome, they form only the basis for discussion, certainly not the basis for agreement. And I want to refer to something Michel Barnier said last week, is that based on what's been submitted, these written proposals, while it's welcome insofar as it's the first set of written proposals we have from the UK government, they're not a template for, as Michel Barnier says, for entering the tunnel, this tunnel, these final set of negotiations, and at the other end of the tunnel you've got an agreement. We're far from that. The written proposals submitted by the UK government last week do not protect the All-Ireland economy. They do not protect the integrity of the single market, and most importantly of all, they do not prevent a hard border on the island of Ireland. So it's very difficult to reconcile what the UK Prime Minister is saying on the one hand, that he doesn't want a hard border, and on the other hand, these written set of proposals. And I'll make one final point as well. What's really stands out about these proposals is that to give power to a regional government, and I'm all about devolved power and giving more power to it at a local and regional level, but to give a regional government like that currently doesn't exist in Northern Ireland, but let's hypothetically say they get back and reform, and that stalemate in terms of that political impasse that exists at government level in Northern Ireland. So let's assume that we have a government in Northern Ireland, but to give a regional government outside of the single market, outside of the EU27, a veto on the workings of the single market
would be unprecedented, and I believe a very dangerous step, for the EU27 to go down. As I said, I'm all for powers to regional government, but to give Northern Ireland a veto on the workings of the single market, I think is totally unacceptable, notwithstanding the fact that the proposals, as I said and I repeat, do not protect the integrity of the single market, do not ensure a hard border on the island of Ireland, and as I said, does not does not protect the All-Ireland economy. Bien, recordaba aquí el señor Murphy cómo algunas de las propuestas formuladas por el Reino Unido durante las negociaciones no cumplían con los objetivos básicos del acuerdo de salida. En particular, no servían para evitar una frontera dura en Irlanda y proteger la integridad del mercado único y del riesgo que conlleva otorgar competencias ejecutivas a la Autoridad Política Regional de Irlanda del Norte, que prácticamente no está operativa. I was at a meeting on Saturday last in Dublin, the capital of Ireland. And can I just say, can I come back to, impact? It's not just Irish regions, and I want to make that clear. There are many regions in Spain that will be directly impacted. And I suppose those regions that are impacted most, there'll be a direct link to those regions that have a high level of trade intensity. And there are many regions, but particularly there are many businesses across the Spanish regions that have a high level of trade intensity. Some businesses in particular that export quite a lot. So they are going to be impacted. And look, it looks like we're heading for a hard Brexit. And I think equally it's very important that the Commission puts in place supports for those regions across Ireland, particularly Northwestern Europe, including Spanish regions, including SMEs in particular, that will find it very hard to navigate their way through a hard Brexit. It's very important that we get supports from the Commission. But coming back to a meeting, we had EPP members of local and regional government from across Ireland met in Dublin last Saturday with the Irish Prime Minister, and there was a message that came out of that meeting, and that is, despite the incredible difficulties that a hard Brexit will bring to the All-Ireland economy, to sectors in particular, we've come through many, many challenges in our history, and we'll come through this challenge as well. So the message was very clear, particularly from public representatives living across the border region, that a hard Brexit will be very difficult. We will navigate our way through it. What we can't navigate our way through is a hard border. So we'll take a hard Brexit. We don't want a hard border. Lots of tensions in the border area. I've said it before at EPP meetings, divided communities. Communities are still very, very divided. Tensions are extremely, really high. Dissident paramilitaries are very, very active. And as the Prime Minister said, you create a hard border. The first thing you have is custom checks, custom posts along the 500-kilometre border. Irish preference, of course, is for that customs border to be across the Irish Sea. But you put in customs posts, immediately those become a target for dissident paramilitaries. As a consequence, you have those customs ports being supported by the police service of Northern Ireland. They in turn become a target then for dissident paramilitaries. As a consequence then, you have soldiers supporting the police at the border. Very, very difficult, tense situation. Recordaba aquí también la importancia del apoyo de la Comisión Europea para evitar que las regiones que mantienen relaciones comerciales especialmente intensas con el Reino Unido no se vean perjudicadas por el Brexit en la medida de lo posible, y el riesgo de que el establecimiento de controles aduaneros a lo largo de la línea de 500 kilómetros que divide en dos a Irlanda provocase enfrentamientos entre grupos de disidentes paramilitares y las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte. Yeah, so there's a lot of history between our two countries, an awful lot of history going back hundreds of years. And of course, the Good Friday Agreement, I suppose, was a significant milestone insofar as it brought peace on the island of Ireland. And I just want to highlight that not just, it's not just a UK-Ireland agreement. As someone said to me, I think it was at Manfred Weber, he talked about we've two godmothers of that agreement as well, and that's the US and the European Union. And of course, within that agreement,
agreement, we have the principle of consent. So when, you know, at some future date, should the majority of people in Northern Ireland want a united Ireland, of course, that's back on the table now because of Brexit, because you have the majority of civil society and the majority of businesses in favour of the withdrawal agreement. They want, you know, a frictionless trade between Ireland. But the irony now is that the only way that they can remain members of the single market, remain members of the customs union, is possibly through the United Ireland. So there's a kind of an irony there. You know, you've got the British Prime Minister talking about, you know, the union and the constitutional integrity of Northern Ireland and how it relates, you know, to part of the United Kingdom. The irony is that a hard Brexit will bring more of civil society in Northern Ireland around the idea of a united Ireland. Sobre la posibilidad de que un Brexit duro provocase que más instituciones de la sociedad civil en Irlanda del Norte se reuniesen en torno a la idea de la reunificación de las dos Irlandas. It's so difficult, you know, who knows, like we've never been here before, no country has ever left the European Union, and can I say I fully respect the decision of the United Kingdom to leave the European Union, but notwithstanding that, it's very, very difficult to predict, and I keep using the word mitigate, and that's all any business can do, is government can put in place measures to mitigate against what will be the unknown challenges. Like, for example, you know, okay, we've a very, very high level of trade intensity, you know, the Irish regions with the UK, but the UK also, Ireland also exports a significant level of, you know, to mainland Europe, to the Spanish regions, for example. Who knows how long? You know, we use the UK as a land bridge for, you know, Irish businesses exporting to Spanish regions. Use the UK as a land bridge in order to get, you know, over to the UK, down to Dover, into Calais in France, and then on down to the Spanish region. Who knows how long a vehicle is going to be held up, be it at the port of Ireland, at the arrival port in the UK, at the departure port, at the arrival port in Calais. And then when you're talking about perishable goods as well that might have a 3 or 4 day shelf life, you know, who knows? How can we predict the exact impact of a hard Brexit, you know? But I'm reliably told that a 5-minute delay at the port of Dover, which is the main export port at southern part of the UK, a 5-minute delay for one vehicle, obviously will result in a traffic jam from Dover the whole way back up to London and back up to the M25, you know. So, you know, we can only, you know, and I do hope that the Commission, you know, and they're obviously keeping their cards very close to their chest, but at some stage they will announce support measures, you know, whether they're in the whole area of microfinance, you know, that they will put in place some measures, but they will only be to mitigate against the unknown challenges of Brexit. But I think we can reliably predict that difficult times ahead, you know, catastrophic times ahead for certain businesses, and certain businesses unfortunately won't be able to survive the challenges of Brexit. But we have to help those that find themselves in that situation as best we can, and provide them with the necessary supports, particularly in the area of finance. Y concluía finalmente el señor Murphy hablando sobre los tiempos difíciles que han de venir, teniendo en cuenta que es la primera vez que un país abandona la Unión Europea, y sobre la dificultad de saber cuál será el alcance exacto del Brexit y por lo tanto sus consecuencias reales. Puso como ejemplo el de las empresas que utilizan el Reino Unido como puente para conectar Irlanda con el continente en el tránsito de mercancías a través del Canal de la Mancha, y la necesidad de contar con apoyo por parte de las administraciones. Bien, hasta aquí el asunto del Brexit, un asunto complicado, como saben, de especial interés en nuestra ciudad y en el conjunto de la comarca del Campo de Gibraltar, por la vecindad con nuestra ciudad hermana de Gibraltar. Y antes de finalizar el programa de hoy, les voy a contar algunas noticias relacionadas también con nuestra ciudad, con La Línea. Decirles, por ejemplo, que el Ayuntamiento de La Línea avanza en su proceso de digitalización y que el Departamento de Contratación Municipal ya no realizará sus trámites con presentación de ofertas en papel, sino que
se tramitará todo de forma electrónica a través de la plataforma de contratación del Estado. El departamento mantiene actualmente en trámite varios expedientes para convocar licitación electrónica y abrir el plazo de presentación de ofertas, siendo obligatorio para los licitadores que estas últimas se formalicen a través de la plataforma dependiente del Ministerio de Hacienda. El teniente de alcalde responsable del área de contratación, Juan Domingo Macías, ha indicado que ello supone de hecho la desaparición de los concursos en formato papel, llevándose de forma telemática todo el proceso de presentación y valoración de ofertas a través de la plataforma de contratación del Estado. Desde su departamento de compras y contratación se aconseja a las empresas del municipio, así como a sus gestores y gestorías, que hagan un esfuerzo para conocer el sistema de presentación electrónica de ofertas para contratos con el ayuntamiento al objeto de formalizar sus expedientes. También nos recuerdan desde el ayuntamiento que el próximo lunes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, que este año tiene como lema propuesto por el Consejo Internacional de Museos: Museos por la igualdad, diversidad e inclusión. El objetivo de la Delegación de Cultura es convertir los museos también, o contribuir a la conversión de los museos en puntos de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que conforman las comunidades y el personal de los museos, así como promover herramientas para identificar y superar los prejuicios en lo que los museos muestran y en las historias que cuentan. Recordarles también que 39 locales de hostelería con o sin música han obtenido esta semana la autorización de la Delegación Municipal de Urbanismo para volver a instalar una terraza o ampliar la existente de manera temporal. Como saben ustedes, las cafeterías, los bares, restaurantes, los pubs estuvieron cerrados a raíz del estado de alarma. Y finalmente decirles que el plazo de presentación de solicitudes para que los más jóvenes puedan matricularse para la escuela, alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y educación especial, el plazo se iniciará, como os decía, el lunes 18 de mayo, cuando se abrirán los centros para labores de tipo práctico. El plazo se prolongará hasta el 1 de julio. Bien, y sin más por hoy, nos despedimos ya de ustedes, como viene siendo habitual. Pues un saludo entrañable para el personal sanitario y sin más por hoy a ustedes desearles que disfruten de un feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes. Les habló Miguel Atanes.